En esta oportunidad vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a seguir observando lo que el texto bíblico nos está diciendo. Anteriormente estuvimos hablando acerca de la segunda iglesia que menciona el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Esmirna. Sin embargo, en esta ocasión vamos a estudiar la iglesia número 3, que es la iglesia de Pérgamo. Y para ello te invito a que abra la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Vamos a leer junto la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Interesante carta, la carta de la iglesia de Pérgamo. Es de suma importancia que nosotros entendamos que Pérgamo quedaba más hacia el norte de Esmirna, o sea, quedaba aún más hacia el norte de Esmirna. Y en lo que Cristo escribió a esta congregación, podemos ver el hecho que los creyentes de esta iglesia en particular eran creyentes que estaban vacilando, eran creyentes que no estaban muy firmes en su fe. Y por esto podemos observar que estaban a punto de caer en una ruina total. Aunque todavía ellos tenían fe, a pesar de la persecución que habían experimentado, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, donde dice: y yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Podemos observar allí que todavía ellos permanecían, todavía ellos tenían fe, a pesar de la persecución que ellos habían experimentado. Sin embargo, estaban vacilando debido a las presiones de falsas doctrinas, como por ejemplo la doctrina de Balaam, que se menciona en estos textos bíblicos, y también la doctrina de los nicolaitas, que estuvimos hablando sobre en qué consistía anteriormente esta doctrina de los nicolaitas. Estuvimos explicando anteriormente en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, pero más adelante veremos los detalles de estas dos enseñanzas. Eso lo explicaremos más adelante con Dios mediante. Cristo le exhortó a esta iglesia de Pérgamo muy claramente, le exhortó a que se arrepintiera de sus errores y le dijo que deberían dejar de vacilar,
de jugar a la religión y estar firmes en la fe. Según Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16. Léalo conmigo para que lo vea. Apocalipsis 2, 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí podemos observar que el mismo Cristo le dice a esta iglesia de Pérgamo que ella tenía que arrepentirse de sus errores y dejar de vacilar, dejar su doble ánimo, dejar de estar entre Lucas y Juan Mejía o a medias tintas, porque debían afirmarse en su fe. Eso es muy interesante. Otras de las cosas que vemos en esta carta a la iglesia de Pérgamo es lo que llamamos el clericalismo. Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Y entonces en el versículo 15 se menciona la doctrina de los nicolaitas. Se menciona por primera vez en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, y luego se menciona por segunda vez en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Como vamos a ver luego en el análisis de los 7 períodos de la historia de la iglesia, la palabra nicolaíta, esa palabra nicolaíta hace referencia a un sistema, es decir, al sistema del clero que se estableció para conquistar a los laicos, y de esto hablamos anteriormente. O sea, para conquistar a las personas comunes y corrientes dentro de una comunidad de fe. Así que el cristianismo, que cree que hay una división entre el clero y el laicado, ha caído en el error del Pérgamo, ha caído en el error de la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que se identifica, según podemos ver en estos versículos, con el clericalismo. Es decir, estaba siendo bombardeada, estaba siendo atacada por este tipo de corriente o por este tipo de sistema. Y eso es bien interesante señalarlo y puntualizarlo. Por otro lado, es importante puntualizar el significado del nombre Pérgamo. Yo estuve investigando acerca del significado de la palabra Pérgamo, y este nombre Pérgamo quiere decir mucho matrimonio. Qué interesante esto, mucho matrimonio. Y esto es exactamente lo que nosotros observamos y vemos tomar lugar durante este periodo de la historia de la iglesia, que abarca desde el año 325 después de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. Entonces, este nombre Pérgamo, que quiere decir mucho matrimonio, lo podemos observar manifestado este nombre en el periodo de la historia de esta iglesia, desde los años 325 después de Cristo, en el Concilio Católico de Nicea, en el tiempo de Constantino. Podemos observar cómo la iglesia se casó con el mundo, es decir, se casó con el imperio del momento. La iglesia se relacionó, se casó con el imperio romano. Ambas, tanto la iglesia cristiana como el imperio romano, celebraron su matrimonio porque se unieron en aquella época. No todos los creyentes, porque hay que señalar esto, no todos los creyentes cayeron en ese error, pero sí una gran parte. Y por eso vemos al Señor Jesucristo hablándole a la iglesia de Pérgamo y resaltando, ¿verdad?, las obras que esta iglesia tenía, a pesar de que se había casado gran parte de ella
con el sistema, pero vemos a Jesús hablándole a esta iglesia claramente en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo nuevamente para que lo veamos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea que había un remanente que no había caído en el error de casarse con el sistema. Dice: pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, a pesar de la apostasía de la mayoría de los cristianos durante esta época, siempre observamos la buena línea de las iglesias y creyentes fieles. Ellos trabajaban predicando la palabra, enseñando obras misioneras y oponiéndose a la corrupción de Roma. Entonces, esta corrupción se manifestaba en los 2 errores fatales de Pérgamo, que eran los siguientes: la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Y es importante que hablemos un poquito sobre esto. Es importante que nos profundicemos un poquito en la doctrina de Balaán, en qué consistía esta doctrina. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, por favor, vamos a tener la Biblia abierta. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, en el año 325 después de Cristo, cuando Constantino casó la iglesia con el mundo en el Concilio Católico de Nicea, la nueva iglesia del Estado de Roma adoptó lo que se llama la doctrina de Balaán como su doctrina oficial. Y hay 2 elementos principales en esta doctrina. Primero, enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, según Apocalipsis 2:14. Ahora vamos a ver varios textos de referencia, que es importante señalar textos del Antiguo Testamento, porque ustedes bien saben que el Nuevo Testamento se entiende cuando se consulta el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se comprende cuando se lee el Nuevo Testamento. O sea que ambos testamentos son codependientes el uno del otro. Entonces, por eso quiero referirme a varias citas del Antiguo Testamento. El libro de Números, capítulo 25, por favor, abra su Biblia conmigo. En el libro de Números, su capítulo 25 y su versículo 1, escucha bien lo que la palabra dice allí. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Asimismo acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora mira lo que dice Número 31, 16. Número capítulo 31, 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Podemos observar que el pueblo de Dios, según estos textos bíblicos, el pueblo de Dios, según las instrucciones de Balaán, comió algo durante un sacrificio a otros dioses. Específicamente tuvo que ver con Baal, el dios del sol.